Buenos días. Hemos escuchado un debate desde la Academia Latinoamericana de Derecho Procesal Penal, preocupados de que a pesar de que en Latinoamérica se maneja bien la teoría del delito y a pesar de que habíamos desarrollado a lo largo de muchos años los países latinoamericanos el proceso acusatorio mixto moderno o las variables del mixto moderno, a la hora de asumir el modelo acusatorio, hemos ido introduciendo una serie de corruptelas, si se quiere así, de otros sistemas, de otras ideas. El problema no es tanto que introduzcamos instituciones de otros procesos o del derecho comparado, o que utilicemos el derecho comparado para interpretar el derecho mismo. Eso no es el problema. El problema es que utilicemos instituciones que no están en los códigos para hacerlas aparecer en los códigos, enseñarlas, utilizarlas, escribir libros. Una de ellas la teoría del caso y otra de ellas el tema de la imputación. Hemos escuchado a nuestro amigo de Cuba, actualmente en Venezuela, Eric Pérez, Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, hablándonos del problema de la imputación, en concreto en Venezuela, con alguna historia en relación con Cuba. Hemos escuchado a Boris Barrios hablándonos del problema de el sistema acusatorio que entra arrastrando errores. Hemos escuchado a Hesber Benavente Chorres hablándonos del modelo en Perú y cómo en Perú tenemos un proceso en el que se comunica, y Hesber Benavente ha hablado de la imputación escrita para compararla con la imputación oral en México. Hemos visto en Panamá y en Colombia cómo la teoría del caso se introduce, pero para abrir el debate, como se abre el debate en el modelo norteamericano ante jurado. Y hemos producido un debate necesario. ¿Por qué? Porque si nosotros respetamos el principio de contradicción en el proceso acusatorio, entonces tenemos que respetar que la simple comunicación que empieza con el código chileno, en el artículo, si no mal recuerdo, el 229, si la simple comunicación no eh, permite la contradicción, entonces estamos violando el principio de contradicción. Y por tanto estamos violando el principio acusatorio. Y por tanto estamos violando el derecho de defensa. Y esto nos ha llevado a abrir este debate porque es una realidad que nos une a todos. Desde Argentina hasta México, todos los países estamos enfrentando una crisis de comprensión filosófica del proceso y de comprensión filosófica del derecho penal. Y a pesar de que nos estamos dando cuenta de que con el derecho penal estamos nada menos que imputando una conducta a un ser humano, a un ciudadano, que estamos sometiendo a un ciudadano de nuestro país a un proceso, a pesar de esto, no le estamos permitiendo que se defienda de la imputación. Y la defensa de la imputación, si queremos introducir la teoría del caso, tendría que ser una defensa de la imputación fáctica, una defensa de la imputación jurídica y una defensa de la imputación probatoria. ¿Significa que todos los países están mal? Helber y yo, en una discusión que tuvimos importante, decíamos que México nos ha dado la respuesta. México ha asumido la misma figura equivocada. Yo he dado una conferencia hace unos días sobre el tema de ni imputativo, perdón, ni acusatorio ni adversarial, y analizo los países en los que concuerda el modelo mexicano. Y México nos está dando una respuesta muy importante en el siglo XXI. México nos está dando una respuesta muy importante 20 años después de implementación de los sistemas en Chile hasta México.
México nos ha permitido a Hedberg y a mí dar una respuesta a los jueces panameños en la interpretación del artículo 380 sobre la simple imputación, y ahora nos ha permitido que nos trae la Academia Latinoamericana de Derecho Procesal Penal para dar también una respuesta desde México a los modelos latinoamericanos. Y por tanto, entonces, abrir, si en serio creemos en el derecho penal y si en serio creemos en el modelo acusatorio y si creemos en los principios del modelo acusatorio y en concreto en los principios del modelo acusatorio, la inmediación del juez ante la contradicción de las partes, entonces tendríamos que exigir que la imputación no puede ser una simple o una mera comunicación, sino que tiene que permitir un debate de las partes. Y ese debate de las partes me ha permitido a mí presentar o preparar una presentación en la que espero pueda ofrecer una respuesta sosegada del sistema. Y en concreto, en esta conferencia que he intitulado Filosofía del Sistema Procesal Penal, construyendo una teoría pragmática del delito, he querido establecer una frase que me parece importante y que he querido desglosarla. Es decir, que el proceso penal no puede concebirse como una contienda laboral de ganar o de perder. Se suscita en razón de un conflicto entre partes. El delito ya ha producido sus efectos. Solo se entiende el derecho penal como un proceso encaminado a la búsqueda de la verdad para resolver el conflicto. La verdad es un acometido de todos. Debe buscar reparar el daño de la víctima en la sociedad y en el propio imputado. Por eso, en el proceso penal es más importante el bien común que el bien particular. Esta frase exige dedicar tiempo a cada una de las variables que he tratado de considerar. La primera de ellas es que el proceso penal no puede concebirse como una contienda laboral de ganar y perder. No nos deja de llamar la atención en toda Latinoamérica que los abogados, por ganar cualquier cosa, y en muchos casos del fiscal, del Ministerio Público, por ganar cualquier cosa también. Sin darnos cuenta de que cuando en un proceso penal se condena a un inocente, fracasa el proceso. Y cuando en un proceso penal se absuelve al culpable, fracasa el proceso. Porque no es un problema entre que yo le compré el coche y él no me lo pagó, o es un problema de que él se pasó a la casa mía y se robó las naranjas. No es una contienda laboral, no es una contienda familiar, no es una contienda civil, no es una contienda mercantil. Es el Estado que asume la responsabilidad de investigar y llevar a los tribunales, y con un juez suprapartes que resuelve por parte del Poder Judicial sin ningún interés más que la verdad. Se resuelve sobre ese caso concreto, sobre esa persona concreta, sobre ese delito concreto. Y luego el juez verá si es necesario o no es necesaria una sanción. No es un problema de ganar, de perder. ¿Por qué? Porque está en juego, como veremos más adelante, el bien común. La segunda idea es que el proceso penal se suscita en razón de un conflicto entre partes. Y en este conflicto entre partes hay una supraparte que es el Poder Judicial, que es el juez, y por tanto las partes tienen que proponerle al juez una posición respecto a los hechos, de modo que el juez pueda resolver a favor de una o de otra. En tercer lugar, que en el proceso penal el delito ya ha producido sus efectos. Y este es, digamos, lo trágico del derecho. No estamos cuestionando de un vehículo que todavía existe o de un kilo de arroz que todavía existe, sino que estamos hablando de una violación donde ya se ha perdido el bien jurídico, de un homicidio en donde ya se ha perdido la vida, de un robo en donde ya no existe el bien y por tanto ya el bien o el delito ha producido sus efectos. Esta diferencia que nos lleva al punto 4, que
el proceso solo se entiende encaminado a la búsqueda de la verdad para resolver el conflicto. Porque el conflicto se produce, porque hay una realidad del proceso penal y es que hay una verdad. Hay muchos filósofos del derecho, hay muchos filósofos del lenguaje, hay muchos filósofos que consideran que la verdad es imposible. En el derecho sabemos que hay una víctima. Así como los filósofos tendrán que responder el motivo de la muerte y la razón de la muerte y que las personas se mueren. Cuando niegan la verdad, en el derecho penal, en el homicidio hay una muerta, hay un muerto. Y en la violación hay una persona que ha perdido la libertad sexual. Por eso, en quinto lugar, en el proceso penal la verdad es un acometido de todos. Por el bien de la sociedad, por el bien común, por el bien de la paz social, por el bien de la tranquilidad. Es muy importante que todos nos preocupemos de que se resuelvan los conflictos jurídico-penales y por tanto todos tenemos que sentir la obligación. Y por eso el proceso penal nos llama como testigos y tenemos que ir como testigos y tenemos que declarar como testigos de las consecuencias que eso pueda significar. ¿Por qué? Porque todos tenemos que contribuir a la paz social, a la tranquilidad pública, muchas veces siendo testigos de un delito. En sexto lugar, el proceso penal debe buscar reparar el daño en la víctima, en la sociedad, en el propio imputado. No es un problema de que el imputado mate y pague, y que robe y pague, y que viole y pague. No es una contienda civil, no es una contienda mercantil, hemos dicho al principio, sino la realidad de que el delito comete daño o produce daño, perdón, en la víctima y en los ofendidos, en la víctima directa, en la víctima indirecta, en las víctimas potenciales, en los ofendidos. Pero también produce un daño en la sociedad y produce un daño en el propio imputado. ¿Cuántas familias sufren que su hijo? ¿Cuántas esposas sufren que su esposo? ¿Cuánto se sufre cuando tenemos un hijo que en cualquier momento nos llaman o porque nos han llamado muchas veces de que está detenido por un delito? Y en séptimo lugar, en el proceso penal es más importante el bien común que el bien particular. Aquí no estamos hablando de un problema de bienes, sino que estamos hablando de un problema de seguridad, de tranquilidad. Es mucho más importante que el bien particular. Y esto entonces nos lleva a plantearnos necesariamente en que debe haber detrás del proceso, no solamente como lo hacía Vergés vanamente, detrás del derecho, una filosofía, sino que también detrás del proceso tiene que haber una filosofía, que podría ser la misma filosofía del derecho, una filosofía del sistema. Una filosofía que posiblemente esté en las mismas normas que dan razón de las estrategias y de las técnicas del proceso. Y por tanto, entonces descubrimos en el Código Penal o descubrimos en el Código Procesal esa filosofía. O, como ocurre en México, en la Constitución Política. Una filosofía que algunos colocan en la justicia. Justicia, decimos, es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y el gran problema que tenemos desde la justicia en la filosofía del derecho o del proceso penal es que lo suyo de la víctima ya produjo un daño. Es más, que el daño que se produce a la víctima no se puede reparar. Y por eso algunos lo colocan en el debido proceso. Otros en la búsqueda de la verdad. Muchos en los derechos humanos. Una filosofía que desde la Constitución Federal, desde el artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva a la búsqueda de la verdad que procura el descubrimiento de los hechos, la reparación del daño, impedir que el delito quede impune y en los límites que tiene el Estado
en tutela, protección de los derechos de las partes, en concreto de la víctima, en concreto de los ofendidos, en concreto del imputado mismo. Una filosofía porque el derecho procesal penal cuestiona y después de investigar sanciona la conducta de una persona humana. Cuando nosotros señalamos, cuando el Estado señala, cuando el fiscal señala, cuando el Ministerio Público señala, tiene la obligación de probar, porque de ese señalamiento que hace con la imputación, tema central de nuestra conferencia, cuando señala con la imputación, tiene que probar, y de ese señalar con la prueba, la imputación, hay una condena. Casi siempre en todos los países latinoamericanos, privativa de la libertad del imputado. Es lógico entonces que se requiere de una investigación para, en base a esa investigación, probar los hechos. Pero, ¿qué es lo que se está sancionando? La conducta humana. Una conducta humana cuestiona la conducta de una persona humana porque, siendo un ser individual, tiene una naturaleza social. Y por tanto, entonces, juzga la conducta individual, no en cuanto a conducta individual, porque al final la conducta individual es sancionada por la ética, por la moral, por el propio individuo, sino porque tienes una naturaleza social, porque no vives solo. Cuestiona una conducta que previo al hecho ha sido legalmente tipificado como delito. Ojalá a través de una política seria, política criminal. Porque en el siglo XXI estamos enfrentando una política criminal sin política criminal, tratando de convertir el derecho penal y por tanto convertir muchas acciones que se pueden resolver en el derecho laboral, en el derecho familiar, en el derecho civil, para sancionarlas en el derecho penal, lo que demuestra una psicopatía del legislador o una ausencia de política criminal, porque hemos de entender que la tipicidad es una decisión previamente estudiada. Cuestiona una conducta de hechos que el legislador ha considerado contrarios a la sociedad. Y por eso es muy importante hacerle ver al imputado por qué esos hechos son contrarios a la sociedad y por qué, al ser contrarios a la sociedad, son contrarios a sí mismos, son contrarios a su familia, son contrarios a sus hijos, son contrarios al futuro de la sociedad. Cuestiona una conducta de hechos que el legislador ha considerado contrarios a la persona misma. Es muy importante hacerle ver, al enfrentar al imputado al proceso, que ese daño le ha hecho daño a sí mismo. No es un problema de simplemente una víctima, sino que el delito tiene de suyo que nos hace daño a cada uno de los, le hace daño a cada uno de los que cometen delito. Cuestiona una conducta que ha violado o puesto en peligro un bien jurídico que produce víctimas. Y hemos dicho al principio víctimas directas, indirectas, potenciales, víctimas y ofendidos. Cuestiona una conducta que desde el derecho y desde la sociedad es antijurídica, mejor, desde el derecho es antijurídica y desde la sociedad es criminal. ¿Cuántas personas tienen miedo de salir a la calle porque tienen miedo del delincuente, del delito? Cuestiona una conducta que desde el sujeto activo debe serle reprochable porque es ilícita. Y por tanto, al serle reprochable, le está afectando. Una conducta que es contraria a la paz, que es contraria a la seguridad social. Una conducta que es contraria a la tranquilidad pública. Una conducta que es contraria al bien común.
Cuando nosotros nos enfrentamos a un derecho que cuestiona la conducta, si el hombre es libre en sociedad, ¿por qué cuestionamos su conducta? Si el hombre es libre de expresarse, ¿por qué cuestionamos su libertad de expresión? Si el hombre es libre de andar de tránsito, de andar por cualquier sitio, ¿por qué cuestionamos que ande por cualquier sitio y lo metemos a una cárcel? Si el derecho penal está cuestionando la conducta de la persona libre, tiene que haber detrás de ese cuestionamiento, de esa imputación, una filosofía. Una filosofía que solo puede fundarse en el valor y dignidad de la persona humana, que como ser individual no deja de ser un ser social por naturaleza, que como ser social por naturaleza nos compromete a todos hacia el bien común. Un bien común que nos impulsa a la realización de la persona humana individual en sociabilidad. Una frase que exige también ser desglosada y me permito hacerlo. Filosofía que solo puede encontrar asidero en el valor y dignidad de la persona humana. Sujeto de derechos, obligaciones y responsabilidades. El siglo XXI ha entrado, ha nacido con una filosofía del yo, del egoísmo personal. Y tenemos que volverlo a convertir en una filosofía de derechos, de obligaciones y de responsabilidades. La sociedad no nace, se construye, la construimos cada uno de los ciudadanos con nuestras acciones. Y por eso podemos cuestionar la conducta de las personas individuales que afectan el todo de la sociedad. Persona humana que como ser individual no deja de ser un ser social por naturaleza, que crea igualmente personas morales o jurídicas. Persona humana que como ser social por naturaleza nos compromete a todos hacia la historicidad del bien común desde una ecología social. Persona bien común que nos impulsa a la realización de la persona humana. A la realización de la persona humana en su individualidad, en su sociabilidad y en su compromiso generacional. Esta realidad de una necesidad, de una filosofía de la imputación, nos lleva a que la filosofía que centra su atención en la imputación, que une la dogmática penal y por ende la teoría del delito con la pragmática penal en la imputación que el fiscal hace al imputado en la audiencia inicial. Todo el derecho sustantivo, toda la dogmática penal, si queremos, se convierte, se hace praxis en la imputación del hecho delictivo. Y por eso, Eric Lorenzo Pérez, por eso Boris Barrios, por eso Herbert Benavente, por eso yo, por eso muchos, nos cuestionamos que no haya debate, aunque haya una simple comunicación. ¿Por qué? Porque se está produciendo una imputación. Y esa imputación de un hecho que constituye delito, de un hecho típico, de un hecho tipificado previamente, une la dogmática penal y por ende la teoría del delito con la pragmática penal en la imputación que el fiscal hace al imputado en la audiencia inicial. Una imputación que no puede ser una simple comunicación, como ocurre en los países latinoamericanos, como ocurre en Chile, como ocurre en Perú, como ocurre en Panamá, como ocurre si leemos simplemente el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales mexicano. Ocurre en Argentina.
como ocurre en Uruguay y Paraguay, como ocurre en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador. Una imputación que no puede ser una simple comunicación. Porque no imputamos que investigamos. Principalmente cuando nos damos cuenta que podemos investigar sin necesidad de imputar. Peor todavía, cuando hemos hecho una investigación, hemos cerrado una investigación que señala ya a una persona. Más aún, cuando los expertos nos han dicho que se investiga para detener o para imputar y no se imputa o se investiga o se detiene para investigar. Por eso yo me he atrevido a asemejar el modelo comunicativo al arraigo mexicano. Imputación que no puede ser una simple comunicación, como ocurre en los países latinoamericanos, hemos dicho, porque violaría, contrario al principio acusatorio, el principio de contradicción de las partes en la inmediación del juez, porque violaría el derecho de defensa. Peor aún cuando esa imputación, como ocurre en Perú, como ocurre en México, como ocurre en Chile, como ocurre en Argentina y como ocurre en Panamá, peor aún cuando esa imputación, como principio imputativo, fija o define la litis. Que un juez se levante sin abrir el debate de la simple comunicación. Que un juez ordene una medida cautelar en un debate comunicativo sin ulterior debate. Una imputación que por señalar y juzgar la conducta humana no puede ser teoría dogmática del delito, sino, y como debe ser, teoría pragmática del delito. Es un proceso que se alimenta del derecho sustantivo, de la dogmática penal contenida en el derecho sustantivo. Una dogmática que no puede quedar incólume en un derecho, en la legislación sustantiva, sino que tiene que convertirse en praxis en la legislación procesal. Por eso nos hacemos una pregunta. ¿Por dónde empiezo cuando me toca imputar o cuando me toca acusar? Y en protección del principio acusatorio, nos respondemos, empiezo construyendo desde los hechos una teoría del delito. Esto es, ¿qué construyo? Hechos. Es la belleza de la filosofía dogmática del derecho sustantivo. Hechos que tienen que señalar, palomear, quién, que nos lleva al nombre del sujeto activo, que nos lleva a la conducta como acción o omisión, a quién, que nos lleva al sujeto pasivo, a los sujetos pasivos. Y las circunstancias de cuándo, dónde, a qué horas, tiempo, modo, lugar, y al cómo. A cómo lo mató, a cómo le robó, a cómo. En este cuadro fáctico hace falta una pregunta que la he dejado a propósito fuera para que pensemos en la necesidad de ella, para que no veamos hechos sin cuestionarnos muchas veces la necesidad de algunas circunstancias fácticas del delito, que se llama el porqué. Y el porqué tiene una importancia porque nos enfrenta al tipo objetivo, que para la mayoría de los dogmáticos en el tipo objetivo vamos a encontrar elementos objetivos como el sujeto activo, el sujeto pasivo y la conducta, el bien jurídico protegido, los medios típicos y el resultado típico, en algunos otros casos el nexo causal y el tipo subjetivo de dolo o culpa con las variables de la omisión y con las variables de la comisión por omisión.
Sin embargo, esta dogmática penal, cuando se enfrenta al proceso, se tiene que enfrentar como una pragmática. Es decir, primero hechos, los mismos hechos, los hechos con el porqué, pero el porqué permite a la defensa dar una respuesta del móvil o la existencia de excluyentes de antijuridicidad o de reprochabilidad o de culpabilidad, como le gusta llamarle a México. El porqué nos abre a dar realidad a la coartada del imputado o a demostrar que no es real. O para lo que algunos, copiando el modelo de los Estados Unidos, el modelo en los manuales de los Estados Unidos, copiando las técnicas de litigio para jurado de los Estados Unidos, han llamado desde Argentina a México teoría del caso. Pero lógicamente, desde esa pragmática que está fijándose en la conducta de la persona humana, está imputando la conducta de la persona humana, que está cuestionando la conducta de la persona humana, hay una variable en el tipo objetivo y hay una variable en el tipo subjetivo. ¿Por qué? Porque la pragmática penal debe entender la teoría del delito de forma distinta. La tiene que ver desde la persona, sujeto de derechos. Y entonces, en el tipo objetivo, encontramos el sujeto pasivo, el bien jurídico protegido por cada uno de los tipos penales, los medios típicos, los resultados típicos y las circunstancias de tiempo, modo, lugar. Y pasan al tipo subjetivo todo lo que debe ser parte del tipo subjetivo, como es el sujeto activo, como es la conducta de acción-omisión, como es, y lo ha sido siempre, el dolo o la culpa y las variables de la omisión o de la comisión por omisión, pero también son parte del tipo subjetivos el grado de ejecución, porque el imputado subjetivamente se propone ejecutar instantáneamente o ejecutar a tiempo o secuestrar a una persona durante un largo tiempo o privarla de libertad es un elemento subjetivo. Y entonces también la forma de intervención, es decir, si actúa como autor directo o manda a otro a actuar, o si lo hace acompañado o solo, o si tiene cómplices e instigadores, es un elemento subjetivo, es subjetivo el desistimiento y es también subjetivo la antijuridicidad y la reprochabilidad. Entonces, respetando la dogmática penal y la teoría del delito de la que nace la pragmática penal en el derecho procesal penal, nos enfrenta a una variable más lógica en el análisis de la conducta humana. ¿Por qué? Porque desde una filosofía del proceso, si estamos juzgando la conducta humana, tenemos que juzgar la conducta humana partiendo de la humanidad de la conducta. Y esto nos permite entonces entender que esa conducta, que puede ser acción o omisión, o esa conducta que puede ser omisión por omisión o omisión por comisión, exige primero que sea humana, es decir, que se someta al juicio de la conducta libre, informada, consciente, advertida, prevenida, orientada, aconsejada, voluntaria, racional. La persona que está cometiendo el delito sepa que está cometiendo el delito. Y por tanto, entonces, exige una segunda pregunta con una serie de segundas respuestas, el hecho precedente. ¿Qué fue lo que llevó a esa persona a realizar una conducta humana que es ilícita, que puede ser cuestionada, que puede ser juzgada, investigada, condenada? El hecho precedente. El hecho precedente que nos lleva muchas veces a entender la conducta del niño que mata a su padre cuando ve agredir a su madre, de la mujer que se defiende de las agresiones sexuales o físicas o morales de su esposo hasta llegar
a cometer homicidio, etcétera. Y entonces ahora sí, partiendo de la conducta humana, es muy posible plantearnos las formas de intervención y entender las formas de intervención como autor indirecto, perdón, intelectual, autor directo, coautor, como actor mediato, partícipe, inductor, instigador, cómplice, encubridor. Y esas variables de la autoría y de la participación son importantes para un experto en derecho penal, que nos lleva a entender la diferencia de las conductas. Y lógicamente entonces llega a la respuesta o a la pregunta sobre la tipicidad. Es decir, establecer los elementos objetivos del sujeto pasivo, la calidad de sujeto pasivo, el bien jurídico, el objeto material, tiempo, lugar y modo como circunstancias, los medios comisivos, el nexo causal y el resultado formal o material. Los elementos normativos, que como sabemos son siempre culturales o jurídicos, y los elementos subjetivos ahora de un sujeto activo, la calidad del sujeto activo, la conducta de ese sujeto activo como acción o omisión, los estudios del dolo directo, indirecto, eventual, la culpa y los subjetivos específicos. Pero además, como parte de esa tipicidad, las excluyentes que eliminan la tipicidad, que eliminan la antijuridicidad y que eliminan la culpabilidad. Es decir, las que eliminan la tipicidad como la ausencia de voluntad, que la falta de elementos típicos, el consentimiento y el error de tipo invencible, las que eliminan la antijuridicidad, el consentimiento, la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, o las que eliminan la culpabilidad como la inimputabilidad, como la imputabilidad disminuida, la conciencia de antijuridicidad, la acción libre en su causa, dolosa o culposa, la inculpabilidad, el error de prohibición, el estado de necesidad. Y vemos este cuadro abierto, nos damos cuenta que lo que ahí tenemos es una persona humana, quizá dos, víctima e imputado. Pero si quitamos en ese momento a la víctima para fijarnos en el derecho penal, estamos fijándonos en una persona humana y que todos los elementos que estamos viendo distintos a los objetivos, a los elementos objetivos son subjetivos. Es decir, una conducta que siendo humana exige de un hecho precedente, exige del estudio de un hecho precedente, exige para entender al sujeto activo las circunstancias precedentes, su cultura, su estudio, su familia, su sociabilidad, su lugar de nacimiento, etcétera. Lógicamente, entonces, la acción, omisión por comisión, para llevarnos a las formas de intervención de la autoría y de la participación, el grado de ejecución de la conducta, en instantánea, permanente, continuada, o las formas de tentativa que se producen de la acción misma o de la conducta misma y del desistimiento, formas dolosas o culposas de esa misma conducta, y lógicamente las excluyentes de antijuridicidad y de culpabilidad. Todo este juego de letras nos está llevando al mejor o peor conocimiento de la persona humana, hasta llevarlo al final, por la teoría pragmática del delito, a absolverlo aunque haya cometido el hecho delictivo, o a condenarlo porque ha cometido el hecho delictivo. Es muy interesante darnos cuenta de que desde la riqueza filosófica del proceso son muchas las normas, son varias las estrategias y las técnicas dependen casi siempre de esas estrategias.
Y entonces, las técnicas pueden ser valiosas o contraproducentes. En relación a las normas, hay que dominar los principios rectores. Y desde los principios rectores, el sistema procesal. Cuando tenemos un sistema oral, cuando tenemos un sistema escrito, cuando en el sistema oral se puede usar de la escritura, cuando del sistema escrito se puede utilizar de la oralidad. Es un problema de comunicación, es un problema de sistema, no es un problema de principios, pero sí entonces los principios constitucionales que rigen a ese sistema procesal. Los principios procesales, las etapas del proceso y la importancia del desarrollo de esas etapas del proceso y la importancia de los jueces a lo largo de esas etapas del proceso, los sujetos y las partes procesales y el procedimiento de los distintos medios de prueba. Porque al final nos vamos a dar cuenta que un elemento importante de la praxis es si los hechos se pueden probar. Pero además, tenemos que, en octavo lugar, el proceso y los distintos procedimientos. Y con los distintos procedimientos y con el proceso, la posibilidad de anular las excepciones, los incidentes, las competencias, los medios de impugnación, derechos y obligaciones de los órganos y de las partes del proceso, el tipo, calidad, naturaleza de las decisiones administrativas y jurisdiccionales, las decisiones del fiscal, las decisiones de la policía, las decisiones de los jueces de ejecución o las formas de ejecución o los medios de ejecución y el juicio de amparo en México o mejor, el habeas corpus de otros países. Todo esto visto desde una filosofía del proceso, desde una pragmática de la teoría del delito. En relación con las estrategias, el proceso acusatorio nos ofrece un juicio oral, un procedimiento abreviado, cuando el imputado se rinde a los medios de prueba, entonces, en vez de quitarle el tiempo a los jueces en un juicio oral que lo va a terminar condenando a una pena mayor, le permite el proceso negociar la pena menor a través de un procedimiento abreviado. La suspensión condicional del proceso, que ha sido la institución que a mí como juez me ha gustado más aplicar, porque someto al imputado a una serie de plan o de condiciones a cumplir y de reparación del daño, que va muy encaminado a mi forma de pensar en la condena. Yo creo que el imputado debe ser condenado al desarrollo de sus habilidades y libertad, y por tanto, entonces, ¿para qué lo condeno si puedo suspender el proceso y someterlo a esas condiciones? La aplicación de criterios de oportunidad, que exige una sola conferencia para esta realidad importante de los criterios de oportunidad. Como decía Alberto Binder, casi siempre detenemos a los que no tienen nada que ver y no podemos detener a los que sí son importantes. Y para eso los criterios de oportunidad nos llevan a negociar con A para detener a B o a C. La mediación, la conciliación, los acuerdos reparatorios y las juntas restaurativas como mecanismos alternativos de solución de controversias. Si lo que queremos en el proceso es resolver el conflicto y el conflicto se puede resolver sin una condena previa, adelantamos entonces la solución del conflicto a través de mecanismos alternativos de solución de controversias desde una filosofía del proceso. El sobreseimiento, cuando, como ocurre en el artículo 327, tenemos 10 causas para archivar la causa sin tener que llevarla a juicio. La condena o la absolución en juicio oral. Del modelo adversarial, desde una filosofía del proceso acusatorio, soy contrario a los siguientes procedimientos: el descubrimiento probatorio por parte de la defensa. En toda Latinoamérica
La defensa no tiene por qué descubrir sus pruebas. México ha traído de los Estados Unidos el descubrimiento en el artículo 337. A mí me llama mucho la atención escuchar más de una conferencia mala hablando de la importancia del descubrimiento probatorio por parte de la defensa, lo que demuestra que la persona o las personas que están hablando del descubrimiento probatorio no se han leído la cantidad de libros que han escrito y la experiencia de la mayoría de los grandes defensores latinoamericanos en contra del descubrimiento probatorio. Si un privilegio tiene el abogado defensor es no hacer descubrimiento probatorio, en particular porque la defensa no tiene carga probatoria. Yo le he dicho a los jueces mexicanos que no tienen por qué exigirle a la defensa hacer descubrimiento probatorio y que en su defecto tendrían que hacer control difuso de constitucionalidad, porque el artículo 20, apartado A, fracción quinta, dice que la carga de la prueba es obligación del órgano acusador, no de la defensa. Si yo tuviera que dar una conferencia sobre el descubrimiento probatorio, la cerraría con lo siguiente: es inconstitucional en México. Soy contrario a las técnicas de objeción en el interrogatorio y contrainterrogatorio. Entiéndanme, yo creo en la refutación. Cuando uno ataca la pregunta, se queda sin la respuesta. Por eso la técnica de objeción es una técnica para jurados bobos, porque ataca la pregunta. En cambio, yo enseño a refutar porque en la refutación, en la técnica de la refutación, en la técnica de la refutación en la que se requiere más filosofía, en la que se requiere más conocimiento del proceso, en la que se requiere más conocimiento de la prueba, en la que se requiere más conocimiento del caso, en la técnica de la objeción, se ataca la respuesta. Y a los jueces nos gusta ver cuando las respuestas se caen, no cuando las preguntas se caen, porque conocemos o no conocemos las respuestas. Soy contrario del modelo adversarial, la importancia que se le da al alegato de apertura. ¿Por qué? Porque en toda Latinoamérica, incluido Panamá y Colombia, que copian del modelo norteamericano la teoría del caso y que abren el juicio con una teoría del caso, ambos han empezado el juicio con un auto de apertura a juicio en donde están los hechos y las pruebas que ya conoce el tribunal. Entonces, ¿para qué el alegato de apertura? Soy contrario a la exclusión de las pruebas del órgano acusador. Yo creo que el órgano acusador tiene que enfrentar al juez con las pruebas lícitas e ilícitas. Y por eso es muy importante abrir a la nulidad de las pruebas y también hacerle ver al juez de juicio que en las etapas anteriores fue necesario anular pruebas o excluir pruebas por deficiencias o violación de derechos de la policía y de la misma fiscalía de investigación. Soy contrario a los juicios por jurados. Soy contrario a la función pasiva del juez de juicio. Hay algún mal procesalista que dijo que el juez pasivo es propio de los jueces de los procesos acusatorios y el juez activo es propio de los jueces de los juzgados, de los procesos inquisitivos, perdón, con lo cual demuestra una clarísima ignorancia. Y soy contrario a la impertinencia de las preguntas de los peritos. Da mucha pena a abogados ignorantes que lo que hacen es destruir antiéticamente a peritos y testigos en sus interrogatorios. Y salen victoriosos sin darse cuenta de que lo que han quedado es como un par de charlatanes. El modelo acusatorio soy contrario a los siguientes procedimientos. Permitir la retención o detención policial o ministerial por delito. Cuando nosotros hablamos de 48 horas de retención por parte del Ministerio Público, cuando nosotros hablamos del doble de 48 horas en delitos de delincuencia organizada, cuando hablamos de 36 horas en materia de adolescentes, nos parecen eternas esa retención. Soy contrario a que se impute o que la imputación sea una simple comunicación.
de que se está investigando. Soy contrario a que el juez pueda resolver con la simple comunicación, sin abrir debate. Soy contrario a que el juez pueda ordenar una medida cautelar con la simple comunicación. Desde una filosofía del proceso, debo ser contrario a que los hechos delictivos se fijen con la acusación, que abre la etapa intermedia, a lo largo de una etapa de investigación que abre la etapa intermedia. Soy contrario a que la víctima se integre al proceso hasta la acusación, con la coadyuvancia en la etapa intermedia. Soy contrario a que el proceso gire en torno a la etapa intermedia que fija la litis. Pero yo soy un abogado, quizás uno entre muchos, que no creen en la etapa intermedia, y en México mayor razón para no creer en la etapa intermedia. Por el contrario, desde esta filosofía del proceso penal, hay una serie de ventajas del modelo procesal penal mexicano en las siguientes líneas que conviene estudiarlas y ojalá exportarlas a los países latinoamericanos para resolver una serie de conflictos que enfrentan los países latinoamericanos y para darle la importante validez que tiene o que tiene que tener el modelo mexicano desde la Constitución política. Si yo tuviera que analizar el proceso desde el Código Nacional, haría más críticas, pero esas críticas que puedo hacer al proceso mexicano desde una mala redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales se salva cuando hago interpretación constitucional de esas normas. En primer lugar, si la litis en México se fija en la investigación, permite resolver la situación jurídica del imputado con sentencia condenatoria o absolutoria en la investigación. Si la litis en México se fija en la investigación, admite a la víctima desde el primer momento, desde la denuncia, durante la investigación. La víctima entonces coadyuva con el Ministerio Público desde la denuncia. Permite en audiencia inicial el proceso abreviado. Permite en audiencia de control la audiencia de tutela de derechos al modo como la tiene Perú. Solamente que si el juez hace un estudio constitucional de la forma en que el imputado fue detenido, puede anular todo lo actuado y dejar al Ministerio Público sin pruebas. Permite en audiencia inicial la audiencia de fragancia y por tanto entonces que el imputado admita los cargos y sea condenado con una negociación valiosa de la pena o de la sanción, permite mecanismos alternativos de solución y determinación del proceso. El proceso mexicano, desde la filosofía y desde la redacción de sus normas estudiadas desde la Constitución política, nos permite eliminar por innecesaria la etapa intermedia. Permite al juez de trámite potestades de juez de juicio, porque los jueces de control resuelven el abreviado, resuelven el sobrecimiento. Permite al juez de trámite anular actos de investigación y de prueba sin tener que esperar la etapa intermedia como ocurre en algunos países latinoamericanos. Permite al juez de trámite sobreseer desde la primera audiencia. Permite cuestionar la imputación desde la imputación misma sin tener que producir un debate hasta la acusación como ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos. Permite el desahogo de medios de prueba del defensor en audiencia inicial y permite, finalmente, debe permitir saltar de la audiencia inicial a la audiencia de juicio. Déjenme terminar agradeciendo a la Academia Latinoamericana haber producido y continuado e invitar a expertos latinoamericanos a discutir el tema de la imputación en su país, porque sé que hay problemas serios en la imputación en Colombia. Tenemos serios problemas en la imputación en Argentina. Tenemos serios problemas en el país que introduce esa simple comunicación
que Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela y en los países centroamericanos, Panamá, que lo ha resuelto por vía de algunas tesis jurisprudenciales, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Si discutimos, o mejor déjeme irme para atrás, se nos llama la atención a la mayoría de los abogados en México y en Latinoamérica que ignoramos la teoría del delito. Pero si la imputación se convierte en una simple comunicación, creo que la ignoramos entonces todos. Cuando nosotros dejemos, respetando el principio de contradicción, que los abogados defensores puedan entrar en debate de la simple comunicación de la imputación que fija litis en el modelo latinoamericano, entonces estamos llevando la teoría del delito a la primera audiencia. Y por tanto, entonces vamos a permitir y a exigir a los abogados que conozcan la dogmática penal porque tienen que hacer la praxis en el gran debate de la imputación en la audiencia inicial. Ese es el objetivo que nos hemos propuesto desde la Academia Latinoamericana, abrir un debate y poder escuchar en ese debate a todos los grandes procesalistas latinoamericanos para producir una teoría del proceso latinoamericano desde una filosofía del proceso. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.